Este soldado repite el mismo día cada vez que muere, y es que tras eliminar un extraño alien en el campo de batalla, queda atrapado en un bucle sin fin, reviviendo una y otra vez el día más trágico en la historia de la humanidad. Solo hay un enorme problema: ellos también saben lo que ocurre. ¿Acaso los vencerá? Todo comenzó con una serie de extraños meteoritos naranja que cayeron a la Tierra, solo que de meteoritos no tenía nada. El caos se apoderó rápidamente de la sociedad, con Europa siendo el primer continente en caer. Esas cosas que venían del cielo podían imitar e incluso anticipar los movimientos del ejército. Por eso los llamaron imitadores, y los imitadores habían llegado para conquistar. Luego de 5 años de muchas derrotas e incontables bajas, las Fuerzas Unidas de Defensa finalmente lograron su primera victoria en la batalla de Verdún. Esto gracias a la invención de los exotrajes, una maravilla tecnológica que convertía a los soldados en super soldados. El mejor ejemplo de ello era la sargento Rita Britaski, quien tras acabar con cientos de imitadores en la batalla se ganó un apodo merecido: el Ángel de Verdún. Mientras esto sucedía, el mayor William Cage se dedicaba a documentar y publicitar todos los avances, ya que sin un rayo de esperanza no habría personas que quisieran unirse al ejército. Así que cierto día que nuestro amigo dormido fue trasladado en helicóptero al cuartel de las Fuerzas Unidas en Londres, lugar donde el general Brigham, encargado de todo, le explicó la operación Devastación. Verán, al día siguiente en Francia se llevaría a cabo la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad. Atacarían a los aliens por sorpresa, aún así muchísimos morirían. Por tanto, para inspirar a otros, Cage tendría que cubrirlo en vivo y en directo. Entre risas, nuestro amigo comentó que él era de la reserva en la universidad, pero como sus servicios nunca fueron requeridos, se decantó por la rama de la publicidad. Al estallar la guerra, su empresa quebró, así que volvió al ejército para hacer la imagen pública, pero era todo. Hacía eso para no estar en el frente. Pese a esto, el general insistió: no era una petición, sino una orden. Sintiéndose acorralado, Cage optó por amenazarlo. Tenía muchísima influencia, fácilmente podía poner al público en su contra. Al oír esto, Brigham con una sonrisa respondió que no era necesario, palabras que tranquilizaron a Cage. Lo que no imaginaba es que el general ordenaría capturarlo, y pese a que nuestro amigo intentó huir, rápidamente lo noquearon, despertando minutos después en una base militar. Aquí lo primero que vio fue un autobús con una imagen heroica de Rita, aunque había sido vandalizada con una frase poco agradable sobre ella: la perra de metal. Tras esto, Cage recibió una patada de un sargento que lo acusaba de vago. Ofendido, nuestro amigo le advirtió que esa no era forma de dirigirse a un oficial. Justo en eso, Ferrell, un sargento mayor, llegó para revisar la situación. Cage comentó lo que ocurría, solo necesitaba hacer una llamada. Ante esto, Ferrell le dijo que no se preocupara, él se encargaría de todo, solo debía acompañarlo. De camino ambos charlaron un poco, solo había un problema: nuestro amigo notó que el sargento no le ayudaría. De hecho, sacando una carta, Ferrell comentó que sabía que era un desertor que se había hecho pasar por oficial, y sobre todo que trataría a toda costa de no ir a la batalla, pero eso era algo que no sucedería bajo su guardia. Así es, el general Brigham había inventado todo eso porque Cage había querido pasarse de listo. Tras esto, nuestro amigo fue presentado con el escuadrón J, eso al menos hasta que Ferrell notó que los sujetos se escondían en una baraja de cartas, haciendo que se las comieran como castigo. Fuera de eso, Cage estaba a su cargo y los hacía responsables en caso de que quisiera desertar. Con el paso de las horas, el temido día llegó. Aquí cada uno se preparó a su manera. Skinner, por ejemplo, se pegó unos explosivos al pecho, en cuanto que Cage recibió un exotraje como todos los demás. La diferencia es que no lo sabía utilizar. Cuando le comentó esto a Griff, este respondió que él tampoco había estado con 2 chicas a la vez, pero vaya que sabría qué hacer si llegaba a suceder. Sin tiempo para chistes, nuestro amigo le advirtió que podría herir a alguien por su inexperiencia, a lo que Griff aseguró que eso no pasaría con el seguro puesto, y por supuesto Cage no sabía dónde estaba el seguro. Mientras esto sucedía, el Ángel de Verdún pasaba del gimnasio hacia la acción, todo lo contrario a nuestro amigo, quien durante la marcha a las aeronaves trató de salirse de la fila, aunque como imaginarán, estuvo muy lejos de lograrlo. Como sea, una vez de camino a la batalla, los chicos no dejaban de asustar a nuestro amigo. Por ejemplo, Skinner le dijo que le pasaba algo a su traje, había un cadáver en él, palabras que no lo ayudaban en absoluto. Fue por ese motivo que antes de saltar, que a gritos preguntó cómo se le quitaba el seguro a las armas. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, una explosión sacudió la aeronave, obligando a todos a saltar. En cuanto a Cage, le siguió el ritmo como pudo. Al aterrizar en la playa, Kimmel comenzó a celebrar. Había aterrizado de una sola pieza. Lástima que justo una aeronave lo aplastó. Sin saber qué hacer, Cage comenzó a caminar, momento donde notó que otra aeronave caía sobre él. Nuestro amigo apenas si la libró. Sin embargo, mientras estaba aturdido en el suelo, vio a Rita por primera vez en acción, eliminando a los imitadores con su gran espada y sus poderosos cañones. Sin duda era la mejor. Alguien como ella no podía morir, o al menos eso pensó, ya que tras unos segundos, la chica muerta a su lado cayó. Así impredecible era la guerra. Más asustado que nunca, Cage corrió de nuevo hacia el mar.
terminar, eso al menos hasta que Farrell y los demás lo detuvieron. Aquí Griff comentó algo muy importante, y es que los imitadores no debían saber que los atacarían. Mientras tanto, Cage seguía preguntando cómo se quitaba el seguro, algo que todos ignoraban, y es que frente a ellos venía una horda. No obstante, por estar concentrados en eso, no se percataron que había uno bajo la arena. Esto desató una mega batalla, y al final nuestro amigo era el último en pie. Afortunadamente había logrado quitar el seguro, acabando por pura suerte al imitador. Solo había un detalle, un imitador más grande estaba en el lugar, que ella había vaciado su cargador. A su lado justo se encontraba Skinner, por lo que sin pensarlo tomó su explosivo e hizo explotar al alienígena. La sangre ácida de este terminó fundiéndose con nuestro amigo. Ese era su fin, o al menos eso creyó, pues de un segundo a otro nuestro amigo regresó, despertando justo en el momento que el autobús con la imagen de Rita pasaba. Tras esto siguió el sargento maleducado y posteriormente Farrell. Confundido, nuestro amigo preguntó qué día era, a lo que el sujeto respondió que para él el día del juicio. De camino con el escuadrón J, Cage no pudo evitar terminar las frases de Farrell. A fin de cuentas ya las había escuchado. Lo mismo pasó con sus compañeros. El problema, aún no sabía dónde estaba el seguro de las armas. De camino a la batalla, Cage volvió a vivir la broma de Skinner sobre el cadáver en el traje y por supuesto la caída de la aeronave. Como no pudo evitar la muerte de Kimmel, se propuso evitar la de Rita. Así que tras escapar de la nave que caía sobre él, se lanzó encima de ella para evitar que el disparo destinado a matarla la eliminara. No obstante, lejos de agradecerle, al ver que Cage era un estorbo, la sargento le quitó la batería a su traje y lo abandonó en un acto no muy angelical de su parte. Fue así que tras ser eliminado por un imitador, que nuestro amigo nuevamente despertó en la base. En definitiva, no estaba soñando. Con eso en mente se le adelantó Farrell y le advirtió que la operación en Francia sería una absoluta masacre. Los imitadores sabían que atacarían. Por desgracia, y como imaginarán, el sargento lo tachó de lunático, llevándolo con el escuadrón J a la fuerza. Aquí nuestro amigo aprovechó para llamarlos a todos por su nombre, señalando también las cartas que escondían. No estaba loco, había vivido el futuro y tenían que escucharlo porque sus vidas dependían de ello. Pero ¿qué hicieron los chicos? Taparle la boca con cinta. Claro que sí. Y para cuando alcanzó a quitársela ya era tarde para la aeronave. De nuevo en el frente, Cage logró salvar a Kimmel pero a costa de su vida. Por eso para el próximo intento se aseguró de salvarlos a ambos. En cuanto a salvar a Rita, también le tocó morir una vez antes de poder llegar hasta ella. Pese a esto, apenas lo hizo, le advirtió que debía sacar a todos de la playa, al mismo tiempo que acababa con un imitador sin siquiera mirar. Además, debían correr. La nave estaba a punto de explotar. Lejos de seguir su plan, Rita le dijo algo importante: búscame al despertar. Y sin más, la nave explotó. De regreso al inicio del bucle, nuestro amigo no perdió el tiempo tratando de convencer a los demás. En cambio, escondió la baraja de cartas y se presentó rápidamente con sus compañeros. Tras esto siguió el entrenamiento, donde en cuanto pudo cometió una falta para que obligaran a todos a hacer lagartijas. Fue entonces que al pasar un camión que trató de escabullirse por debajo. Lástima que era más fácil decirlo que hacerlo. Al siguiente intento finalmente lo logró, escondiéndose detrás del vehículo para llegar al campo de tiro, lugar donde Rita entrenaba en medio de un montón de máquinas que simulaban ser los imitadores. En ese momento nuestro amigo notó que un montón de soldados lo acorralaban, por lo que temiendo ser atrapado entró al campo para hablar directamente con Rita. Ella molesta preguntó quién rayos le había dicho que podía hablarle. Usted, respondió Cage, me lo dijo mañana en la playa, me dijo que la buscara cuando despertara. De inmediato Rita pasó de hostilidad a la acción, aclarando que no debía hablar de eso con nadie que no fuera ella. En el mejor de los casos terminaría en un psiquiátrico y en el peor lo diseccionarían para estudiarlo. Tras esto la chica preguntó si la primera vez que murió fue eliminando a un imitador. Sí, comentó Cage, uno más grande y azul. ¿Y su sangre te cubrió? Sí, respondió Cage. Ellos saben que iremos, comentó Rita. Será una masacre, ¿cierto? ¿Cómo lo sabe?, preguntó Cage. Porque lo que te pasó también me pasó a mí, respondió ella. Lo tenía en Verdún y lo perdí. Ahora tienes que ayudarme. Tras esto Rita presentó a nuestro amigo con su único hombre de confianza, el doctor Noah Carter, un ex científico del gobierno experto en física de partículas y biología avanzada. Desde Rita Carter no había visto a un soldado con el don temporal, así que emocionado le preguntó cuántos dedos estaba ocultando. No tengo idea, respondió Cage. Efectivamente, esa era la primera vez conociéndose. Como sea, con ayuda de unos hologramas, el doctor explicó que los imitadores no actuaban de manera independiente, sino que todos formaban parte de una mente colmena, siendo el Omega el cerebro de todo, y el Omega tenía la capacidad de manipular el tiempo. En cuanto a los imitadores azules, eran conocidos como Alpha, y siempre que uno de ellos moría, enviaba una señal al Omega para reiniciar el día y así darle la oportunidad a los suyos de mejorar en la batalla. Y en palabras de Rita, un enemigo que conoce el futuro nunca puede perder. Entonces, ¿cómo ganaron en Verdún?, preguntó Cage. Porque nos dejaron ganar, respondió Rita. Esta cosa quiere que creamos que podemos ganar. Así usaremos todos nuestros recursos en la batalla de mañana, pero ellos nos aniquilarán. Carter añadió que los imitadores eran una especie perfectamente evolucionada para conquistar. Solo necesitaban que la forma de vida dominante de cada planeta los atacara y ellos se encargaban del resto. Ante estas palabras, la extinción humana parecía inevitable, pero justo ahí era donde entraba nuestro amigo. Al tener la sangre de un
alfa en sus venas, podía aprovechar el poder del Omega y reiniciar el día cuantas veces fuera necesario para aniquilar a los imitadores. ¿Y cómo lo controlo?, preguntó Cage. Pues tienes que morir todos los días, respondieron. Eso hasta eliminar al Omega. Agobiado, Cage comentó que debían contarle al general. Sin embargo, Rita admitió que lo había hecho en incontables ocasiones. Por eso le había dicho lo del psiquiátrico y la disección. Se lo decía en serio. El único camino a seguir era con su plan. Sin otra opción, nuestro amigo los escuchó. El Omega podía sentir cuando perdía el control de su poder. Por tanto, comenzaría a buscarlo mentalmente. Entonces, cuando estuviera cerca de encontrarlo, comenzaría a experimentar visiones del Omega. Y con ello, también vería su ubicación. Rita había pasado por eso en Verdún, aunque terminó perdiendo el don antes de poder llegar al escondite del Omega, y cuando tomaron Verdún, el Omega había cambiado su posición. Por eso ahora todas sus esperanzas estaban en Cage. Él debía guiarla hasta el Omega y ella lo acabaría. Un trabajo sencillo. Solo había un problema. Cage tenía nula experiencia en batalla, por tanto, era momento de entrenarlo. En medio del campo de tiro, Cage no tardó en acabarse todas las balas, razón por la que Rita entró con su gran espada dando cátedra de cómo se hacía. No obstante, Cage terminó siendo derribado, rompiéndose la espalda en el proceso. Ante esto, Rita le dijo que había una única regla con todo el asunto del bucle temporal, y es que si sufría una herida grave debía asegurarse de morir, de lo contrario podría pasarle como a ella. La última vez en combate la hirieron, se desangraba aunque no lo suficientemente rápido, fue así que horas después despertó en un hospital recibiendo una transfusión de sangre, hecho que por alguna razón la despojó de su poder, y sin más nuestra amiga le disparó, comenzando todo de nuevo. Cage repitió el proceso decenas y decenas de veces, fue así que harto de la situación que en cierta ocasión le ofreció su sangre a la chica. Quizás si ella podría tener el poder. Rita respondió que había intentado transferirlo de muchas maneras, a lo que Cage respondió lo siguiente: ¿y ya intentaste? Ya sabes. ¿Hablas de sexo?, preguntó Rita. Sí, lo intenté. ¿Cuántas veces?, preguntó Cage, a lo que Rita respondió acabándolo con uno de los robots. Claro que sí. Como sea, Cage continuó el entrenamiento, muriendo una y otra vez, hasta que de pronto llegó la visión del escondite del Omega. Sin tiempo para perder, los chicos fueron con Carter, a quien Cage dijo que ya habían tenido esa conversación. Tenía 2 dedos escondidos. Lo importante ahora es que el Omega parecía estar refugiado en una presa en las montañas. El doctor respondió que lo encontraría, mientras que Rita aclaró que el entrenamiento había terminado. Era hora de ir a la batalla. De vuelta en el frente, nuestro amigo murió muchísimas veces en el intento de avanzar. Cuando no era él, era Britaski. Por más que reiniciaba y explicaba a Rita en un mapa cada paso a seguir, simplemente no parecía haber manera de superar a los imitadores. Para ese punto, Cage estaba exhausto de repetir. Había vivido lo mismo tantas veces que cierta noche, cuando Skinner y Kimmel quisieron darle su merecido por desaparecer todo el día, les dijo que no tenía ganas de pelear ese día. Los chicos, como siempre, dijeron que Ferre los había castigado por haberlo perdido, así que le darían una paliza, por lo que sin otra opción, Cage venció a Skinner con los ojos cerrados y sin siquiera tocarlo, algo que asustó a Kimmel. Con el paso de las horas, el día de la batalla nuevamente llegó, pero con lo harto que estaba, nuestro amigo prefirió escapar de la base para ir a despejarse a un bar. Lástima que ahí no encontró la paz que necesitaba, pues de lo único que hablaban las personas era de la guerra. Más harto que nunca, Cage les dejó en claro que la humanidad estaba condenada. Los imitadores conseguían lo que querían. Justo en ese momento las luces comenzaron a fallar, razón por la que Cage corrió a ver lo que pasaba, percatándose que los imitadores siempre llegaban hasta Londres. Eso quería decir que mientras todas las tropas estaban en el frente, los aliens aprovechaban para atacar todos los demás países a la vez. Sin duda, ese era el día del juicio. Con esto en mente, en su siguiente vida, Cage no esperó conocer a Rita para comenzar a entrenar. Algo había cambiado dentro de él. Por otro lado, el Dr. Carter descubrió la ubicación del Omega, una presa en Alemania. Sí, comentó Cage, lo encontraste de nuevo, pero de nada nos sirve porque nunca podemos llegar hasta allí. Pese a sus palabras, Cage dio todo en el campo de batalla, incluso salvando al escuadrón J junto a Rita. Sin duda, ya no era un simple novato. Con esto, nuestros amigos llegaron a un parque de casas rodantes, donde Cage explicó a Rita que los esperaba una emboscada. Por este motivo, mientras él distraía a los imitadores, ella debía arrancar una minivan, aunque era muy importante desenganchar el remolque para no cargar con el peso. Decidida, la pareja comenzó, aunque como imaginarán, Rita olvidó desenganchar el remolque. Tras esto, la pareja arrancó, y apenas Rita confesó que había olvidado desenganchar el remolque, un imitador emergió del interior. Afortunadamente, nuestro amigo no tardó en pulverizarlo. Durante el resto del viaje, Cage le dijo a Rita que sabía que no era muy habladora. Pese a esto, en otras repeticiones le había otorgado el honor de platicar. Por ejemplo, sabía que su segundo nombre era Peyton, y que de pequeño su hermano se había perdido. Rita de forma seca contestó que nada de eso era cierto. Seguramente lo había inventado para mantenerlo callado. ¿Ah, sí?, preguntó Cage. ¿Y qué me dices de Hendrix? Al escuchar ese
ese nombre, Rita preguntó bajo qué circunstancias lo había mencionado, a lo que Cage comenzó a preguntar si lo amaba. Sin embargo, antes de poder terminar la pregunta, Rita dijo que había muerto. Lo había visto morir más de 300 veces y se acordaba de todo. Esa era la razón por la que no hablaba de él. Luego de quedarse sin gasolina y posteriormente sin batería en el traje, el dúo continuó avanzando a pie hasta llegar a una granja abandonada donde encontraron un pequeño helicóptero. Pese al apuro de Rita de encontrar las llaves e irse volando, Cage pudo notar que la habían herido, obligándola a detenerse para descansar. Ella que incluso le preparó una taza de café con 3 cucharadas de azúcar, exactamente como le gustaba. La cuestión es que ella no le había dicho eso, al menos no en ese ciclo. Por tanto, preguntó cuántas veces habían llegado hasta allí. Además, quería las llaves. Cage rápidamente se las mostró. Era solo que no sabía aterrizar. Molesta, ella dijo que era hora de irse. No obstante, justo en eso Cage se lo confesó. Al encender el helicóptero, ella moría. Sin importar lo que hiciera, ella solo llegaba hasta ahí. Había un imitador enterrado y siempre atacaba cuando encendía el motor. Además, había muchos más en el campo. Lo único que no habían intentado es que ella se quedara en el sótano y lo esperara. De otra forma, si ella moría y él eliminaba al Omega, ella no regresaría. Pese a esto, Rita subió al helicóptero. Era un soldado y no se escondería. Suplicando, Cage le pidió quedarse, razón por la que ella preguntó por qué le importaba lo que le pasara. Quisiera no conocerte, respondió él, pero te conozco. Al oír aquello, Rita supo que de tantas repeticiones nuestro amigo ya la amaba, pero justo eso era lo que le impedía cumplir su misión, así que encendió el helicóptero. En ese instante, tal como había predicho nuestro amigo, Rita fue sorprendida por un imitador. Cage terminó eliminándolo, pero como siempre ya era tarde para Rita, quien en su lecho de muerte le confesó que su segundo nombre en realidad era Rose. Tras esto, decenas de imitadores llegaron a la granja, llevando a nuestro amigo de vuelta al inicio del bucle. Como siempre fue por su chica, sin embargo al tenerla de frente rápidamente se arrepintió. Si iba a dejarla ir, por lo menos no quería verla morir. Tras esto el día llegó, solo que antes de ser desplegado le pidió a Griff unos cuantos cartuchos más, 8 granadas y una batería extra. Lo dijo tan decidido que Griff no dudó en obedecerlo. Luego de sobrevivir a la playa y a la emboscada en la granja, nuestro amigo tomó el helicóptero para llegar a la presa. A partir de aquí todo era nuevo para él. Con cuidado comenzó a bajar las escaleras a donde se supone que estaba el Omega. Solo había un problema, el alien no estaba en el lugar. En cambio, un imitador lo atacó. Así es, se trataba de una emboscada. Tras esto un alfa apareció, pero a pesar de que tenían a Cage a su merced, no lo eliminaban. En cambio, esperaban a que lentamente se desangrara. Entendiendo que querían robarle la habilidad, Cage intentó autoeliminarse. Lástima que el alfa lo despojó de su arma. Pensando rápido, Cage intentó escapar bajo unas tuberías. En un esfuerzo por atraparle, el alfa las destruyó, ahogando por accidente a Cage, quien en cuanto pudo contó lo sucedido a Rita y al doctor. Las visiones no eran más que un truco del Omega. Obligados a tomar un nuevo enfoque, Rita mencionó el prototipo de transpondedor que Carter había inventado, un dispositivo que en teoría podía ubicar al Omega a través de un alfa. El detalle es que tras mostrar el aparato al Ministerio de Defensa lo tacharon de loco, guardaron el artefacto bajo llave y lo despidieron de su empleo. Cage entonces dijo que debían recuperarlo. Fue así que tras decenas de repeticiones que Cage ya sabía cada paso que debían de dar, llegando a la oficina del general sin ninguna clase de problema. Mientras Rita le apuntaba al hombre, Cage le explicó cada detalle de la situación. Incluso predijo una llamada por teléfono y lo que le diría a su secretaria. Además, había un montón de detalles personales sobre ellos. Con eso sobre la mesa necesitaba su ayuda. Rita no estaba convencida de que el sujeto le creyera, pero Cage le pidió no volverle a disparar. Debía dejarlo intentar. Tras esto nuestro amigo le explicó que esa no era la primera vez que tenían esa conversación, y es que era muy obstinado. Nunca le creía que el Dr. Carter realmente tenía razón, pero se lo decía en serio. La clave para ganar la guerra estaba en su caja fuerte. Al oír estas palabras, Brigham sorprendentemente les entregó el artefacto. Finalmente lo habían logrado, o al menos eso pensaron, ya que al salir decenas de hombres los acorralaron, y como imaginarán, Rita lo reinició. En el siguiente intento los chicos comenzaron a escapar en auto, lugar donde Rita dijo a Cage que se clavara el aparato en la pierna. Nuestro amigo dudaba, por lo que sin más, ella se lo clavó. Claro que sí. Con esto nuestro amigo se conectó directamente al Omega, logrando ver su ubicación con claridad, el Museo Louvre de París. Justo entonces el dúo fue sorprendido por soldados en exotrajes, quienes además de dar un disparo a la pierna de Cage, detuvieron el auto en seco. Al despertar nuestro amigo estaba en un hospital con una bolsa de sangre a su lado. Así es, le habían hecho una transfusión y ya no tenía su poder. Con gran impotencia intentó liberarse de la camilla. Lástima que solo terminó de cara con el piso. Afortunadamente no todo estaba perdido. Rita estaba ahí afirmando que era un inútil. A fin de cuentas, a ella solo le había tomado 3 minutos liberarse. Tras esto la chica se dispuso a reiniciar, por lo que desesperado Cage la detuvo. Ya no tenía su poder. Si moría, eso sería todo. De vuelta a la base, los chicos necesitaban un vehículo para ir a París y también un equipo lo suficientemente loco como para seguirlos a una misión sin retorno. Todo antes de la masacre en la playa. ¿Y cuál era el equipo de locos? El mismísimo Escuadrón J. Para convencerlos, Cage le dijo a
todos detalles privados de cada uno de ellos. Pese a esto, se negaban a seguir un hombre que apenas si conocían. No espero que me sigan a mí, respondió él, espero que la sigan a ella. Ante el ángel de Verdún en persona, los soldados no lo dudaron. Ellos se irían a París. A espaldas de Ferrell, el escuadrón robó una aeronave y emprendió su misión. En el viaje recordaron que en caso de encontrarse con un alfa, tenían que evitar matarlo a toda costa, pues de hacerlo el Omega reiniciaría el día y sabría con anticipación el ataque del museo. En otras palabras, debían estar dispuestos a sacrificarse. Cage por su parte le comentó a Rita que necesitaría apoyo aéreo. Claro, esperaba mantenerla lejos de peligro, algo a lo que ella se negó. Como sea, una vez en París, fueron recibidos con un ataque antiaéreo. Desesperados, todos se apresuraron a desplegar. En medio del caos, Cage y la nave terminaron cayendo en el agua, donde a pesar de salir ilesos, su exotraje quedó inutilizado. Tras un poco, nuestro amigo se asustó, aunque solo era Rita, quien le hizo una importante pregunta. ¿Por qué tardaste tanto? Palabras que lo hicieron sonreír. Aunque sin tiempo para perder, ella lo llevó con el escuadrón, o al menos lo que quedaba de él. Dejando esto de lado, como aún estaban lejos del museo, nuestro amigo señaló que podían usar una aeronave abandonada. Era evidente que estaba dañada, pero no tenía que volar, simplemente impulsarse. Con esto el escuadrón puso manos a la obra, limpiándole el camino a la nave. Una vez estuvo encendida, Grave y Skinner se quedaron junto a un camión que transportaba gasolina. Ford les dijo que subieran, pero ellos dijeron que no, ganarían todo el tiempo que les fuera posible. Los imitadores entonces aparecieron por montones, razón por la que los sujetos comenzaron a eliminarlos. Fue así que al quedarse sin balas que usaron el último recurso, explotar junto al camión de gasolina. Sin duda, grandes guerreros. Cage y Rita por su parte se dirigieron al museo con Ford cubriéndole las espaldas. Lástima que Ford no resistió demasiado. Cage entonces tomó su lugar, mientras que Rita se hizo cargo del control de la nave. Así, tras unos segundos, la pareja impactó contra el museo. Con los alienígenas sobre sus talones, los chicos se lanzaron a lo profundo del lugar, dejando una granada como regalito. Tras la explosión, Cage abrazó a Rita para salvarla de una roca que caía, y desde esa comprometedora posición vieron que un alfa se acercaba. Escondidos, comenzaron a pensar en sus opciones, y si bien Cage se ofreció a distraer al alfa, su compañera notaba que estaba lastimado. Por tanto, ella lo distraería para que terminara el trabajo. Además, sabía que ninguno de los dos saldría vivo de allí, así que tras entregarle su cinturón de granadas, que le dijo lo siguiente: gracias por traerme tan lejos, eres un buen hombre, Cage. Ojalá hubiera podido conocerte mejor. Y sin más, la chica lo besó, para justo después comenzar con su plan. Rita distrajo al alfa, mientras que Cage veía a su chica morir por última vez, aunque no había tiempo para eso, razón por la que saltó al agua mientras el alfa lo perseguía. Desesperado, Cage nadaba con las pocas fuerzas que tenía. Lástima que de un momento a otro el alfa lo atrapó. El cinturón de granadas entonces cayó directo al Omega, y aunque el alien pensó que había ganado, pronto Cage le mostró su jugada maestra. Había quitado el seguro de todas las granadas, produciendo una explosión que además de eliminar al Omega, acabó con todos los imitadores del planeta. Nuestro amigo había cumplido su misión a costa de su vida, o al menos eso pensó, ya que mientras flotaba en el agua, la sangre del Omega penetró dentro de él, despertando en el helicóptero que lo llevaba al Ministerio de Defensa. A su llegada le informaron que su reunión con el general había sido cancelada. El motivo: la humanidad acababa de ganar la guerra. Brigham se presentó ante los medios explicando que habían detectado una gran subida de tensión en París, algo que de alguna forma terminó derivando en el colapso total de todas las fuerzas invasoras. Nuestro amigo sabía exactamente lo que había pasado, así que usando su rango de mayor visitó la base, lugar donde vio el escuadrón J siendo el escuadrón J, aunque más importante visitó a Rita. A fin de cuentas, tenía una cita pendiente. Si quieres ver otra historia con Rita y viajes en el tiempo, te recomiendo Looper, y claro, otras 3 similares. Y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias a todos por ver. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en el futuro.